Muy buenas a todos, mi nombre es Carlos Gabriel Hualtoca Asensios, soy estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente curso el quinto año y con motivo de trabajo de investigación realizado para la Cátedra de eh, Derecho Ecológico y Medio Ambiente, presidida por el doctor Henry Carguatocto, vamos a realizar este pequeño análisis comparativo de los derechos de los animales en Perú y México. Como bien sabemos, los derechos de los animales son parte esencial de uno de los más candentes debates contemporáneos en el mundo del derecho. Al igual que nosotros, al igual que los seres humanos, los animales también gozan de características como la capacidad de sentir dolor, angustia, sufrimiento, alegría o, o frío, pena, y por lo general no se le ha dado valor alguno a estas características, pero en la actualidad países principalmente europeos o del continente norteamericano han enriquecido el debate respecto a este tema y que ahora se está trasladando a América Latina. Un poco de eso es lo que vamos a tratar de tocar en este tema, justamente referido a esos dos países, y procederemos a la siguiente diapositiva. Revisando un poco la historia, descubrimos que el hombre, como tal, siempre ha buscado adaptar o tratar de transformar su entorno para que se ajuste a sus necesidades, para poder sacarle provecho. Y entre ellos, entre estos medios que ha utilizado, siempre han estado los animales, sea de carga, sea para alimentación o para alguna función distinta. La práctica común nos indica de que dentro de esta relación humano-hombre, por lo general los animales han sido considerados o catalogados por el derecho como objetos o cosas semovientes. ¿Qué significa este concepto de semoviente? Que si bien son considerados cosas, estos pueden moverse por sí mismos, por sus propios medios. Antes, por ejemplo, se relacionaba esto con los esclavos, que como no eran considerados iguales al resto de hombres libres, se catalogaban como tal, como semovientes. Un ejemplo de esto se vio en la sociedad del derecho romana. En su derecho ellos también consideraban a los animales como cosas corporales móviles o semovientes y los categorizaban también dependiendo de su cercanía o relación con el hombre. Eh, los categorizaron como aparecía, en animales salvajes, que eran los que gozaban de libertad, que podían ser de libre apropiación por todas las personas, en animales avanzados, que también gozan de libertad, pero que se relacionaban mucho más con los humanos, podría ser que hayan sido dejados en libertad, y los animales domésticos, que son los que se mantenían bajo el constante dominio del hombre. En los tiempos modernos, esta relación entre los humanos y los animales ha pasado a regularse poco a poco de una manera más justa o más benevolente hacia estos últimos. Un ejemplo se ve en países como Alemania, donde, por ejemplo, en su constitución se, se pudo añadir mediante una reforma en el año 2002 que el Estado ahora tiene la responsabilidad de proteger los fundamentos naturales de la vida humana y de los animales en interés de las futuras generaciones. Gracias a esto, por ejemplo, se reconocieron dos aspectos importantes, como son la necesidad y la obligación de proteger a los animales, por una parte, y también la importancia de lo que es el factor de sustentabilidad a futuro. Otro aspecto para resaltar son las diversas posturas que han ido surgiendo respecto a este tema de los derechos de los animales, que por lo general, como las corrientes se han ido alejando del antropocentrismo, eh, han surgido movimientos animalistas, por ejemplo, representándose, por ejemplo, Peter Singer y su posición. El doctor Singer fue un filósofo australiano que se le considera como el padre de esta suerte de liberacionismo
que plasmó sus ideas principalmente en su libro de Liberación Animal. Y eso que ni siquiera él era un hombre de leyes, sin embargo, él ha influido bastante en personas que luego abogaron por los derechos de los animales, cuestionando lo que sería conocido como el especismo, ¿no? Que ponía al humano por encima de los animales, junto con el antropocentrismo. En la actualidad existen por lo menos tres posturas a resaltar respecto a cómo deberían tratarse a los animales. Como verán, se repite una vez más lo que son los animales como cosas semovientes, capaces de moverse por sí mismos, los animales como seres sintientes, entendiéndolos desde su capacidad de percibir su entorno, de percibir su pasado, de percibir su futuro, sus condiciones, pero también puede ser desde el lado de que son seres que al igual que nosotros pueden sentir dolor, que tienen ciertas características que pueden conllevar a darle cierto valor intrínseco, ¿no? Cierta necesidad de protección hacia ellos. Y también los que entienden a los animales como sujetos de derecho. Un proyecto que se relaciona bastante con esta causa del reconocimiento de los derechos animales era el Great Ape Project o Proyecto Gran Simio. Este proyecto fue llevado a cabo desde décadas. Desde hace décadas por bastantes primatólogos, psicólogos, filósofos, etólogos, etcétera, no tanto hombres de derecho, sino más bien muchos científicos que buscaban que se le reconozcan derechos a los que se conocen como los grandes simios, que son los orangutanes, los bonobos, los gorilas y los chimpancés, con el objetivo de que se pueda emitir finalmente una declaración de los derechos de los grandes simios por parte de las Naciones Unidas. Estas personas, como mínimo, buscaban de que se les pueda reconocer por lo menos los derechos a la vida, a la libertad individual, y que además se prohibiera todo tipo de maltrato físico, psicológico o experimentaciones, tortura hacia estos animales. Eh, pero, pero ¿cuál era el principal fundamento para esto que tenían? Era que por los estudios que habían realizado en estos grandes simios, habían demostrado que, al igual que los humanos, los simios gozarían de cierta inteligencia que les permite tener características que a simple vista uno no lo creería, pero poseían vida social, emocional, cognitiva, y hasta ciertos niveles de racionalidad o conocimiento respecto a su entorno, a los cambios en su situación de vida. Por ejemplo, si ellos estaban en un ambiente precario, eran conscientes de eso y eran conscientes del cambio que querían. Es algo bastante complejo, pero que no quería perder la oportunidad de mencionar en este trabajo, principalmente porque hay un concepto muy importante que ellos utilizaban, que era el de la autoconciencia, que gozaban de conciencia sobre sí mismos y de su pasado y su futuro, ¿no? Como comenté. Por ejemplo, ellos se basaron para esto principalmente en conversaciones, o bueno, en gran parte en conversaciones que mantuvieron con estos simios mediante el lenguaje de señas, ¿no? Que lo pueden entender y lo pueden aprender. Y es tanta su importancia, o al menos el peso que tuvo, que tanto países como España o Nueva Zelanda quisieron de una u otra forma modificar sus normativas, sus regulaciones respecto al menos a esos simios debido a ese estudio. Esto, si bien en España no llegó a buen puerto, al menos en Nueva Zelanda ya está prohibido que se investigue o se retenga a estos simios, a menos con la excepción de que esas investigaciones sean en el beneficio de los simios, que los consideran homínidos no humanos, parte de la familia Hominidae también. Ahora, pasando a revisar los derechos de los animales en Perú, al menos en sus antecedentes, tenemos que en el Código Civil de 1852, en el artículo 455,
se los menciona como que entran dentro de la categoría de muebles, al ser cosas semovientes, literalmente los catalogan como tal. Ahora, en el Código Civil de 1936 ya no aparece tan explícitamente, pero en artículos como el 820 o el 878 se hace referencia a la propiedad de, del animal, a cómo un humano puede apropiarse de los animales, por ejemplo, si han nacido si una cría nace de parte de un animal que yo poseo, pasa a ser también de mi propiedad. De esa manera no hablan directamente de los animales como cosas semovientes, como objetos, como muebles, pero en base a esa afirmación se infiere que se le da esa misma categoría. Y, y un tratamiento similar vemos en el Código Civil de 1984 también. Ahora, revisando lo que es el derecho penal, esto lo vamos a tocar de nuevo más adelante, pero tenemos el artículo 206A que nos dice que el que comete actos de crueldad contra un animal doméstico o un animal silvestre o los abandona es reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años con 100 a 180 días multa y con inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del artículo 36. Además, si como consecuencia de estos actos de crueldad o del abandono el animal doméstico o silvestre muere, la pena es privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años, con 150 a 360 días multa y con inhabilitación, para poder tener animales también. Vamos a revisarlo más adelante como les comento, así que pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, revisando a nivel constitucional los antecedentes, tenemos que, por lo menos en las constituciones políticas de 1933 y 1979, no hay menciones expresas respecto a los animales. Por ejemplo, en la del 33, en el artículo que les he compartido ahí, el artículo 37, podría quizá incluírseles en lo que son fuentes naturales de riqueza, pero más allá de eso no hay otra mención. Cosa similar ocurre con el artículo 123 que he puesto ahí de la Constitución Política del 79. Y ahora, la Constitución Política del 93, en su artículo 68, lo que nos dice es que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas. Ahí sí, por ejemplo, hay una ligeramente mayor presencia del animal, pero nuevamente no se pronuncian expresamente respecto a los animales o si es que estos gozan de algún derecho, más allá de que se les tenga que proteger por ser quizá aprovechables, ¿no? Ahora, tras varios proyectos de ley presentados, el 8 de enero del 2016 se llega a promulgar la ley 30.407 o 30.407, la ley de protección y bienestar animal, con lo cual se derogó también la antigua Ley de Protección de Animales y Vida Silvestre en Cautividad, así como el artículo 450A del Código Penal. Por cierto, como les había comentado, ahora aparece nuevamente el artículo 106 del Código Penal actual, donde donde se pena lo que es el maltrato y abandono animal. Este fue incorporado gracias a esta ley 30.407, esta ley de protección y bienestar, que por ejemplo acá nos reza en su artículo segundo que uno de su objetivo es el de asegurar el bienestar y la protección de todas las especies de animales vertebrados, domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio a la luz del marco de medidas de protección de vida, salud animal y salud pública. Cabe mencionar también que el abandono es entendido como la circunstancia o condición en la que se deja un animal de compañía en la vía pública o que estando en posesión del dueño o tenedor no se le atiende en sus necesidades básicas de alimentación, refugio y asistencia médica. O sea, el abandono no solamente es dejar un animal en la calle, deshacerse de él, sino también descuidar sus necesidades. Ahora, esta nueva norma también prohíbe lo que son las amputaciones quirúrgicas o cirugías que puedan ser consideradas innecesarias o
ya sea porque no atienden ninguna indicación clínica, sino quizá, por ejemplo, estéticas. Y digo estéticas entre comillas porque esto varía, pues, ¿no? Dependiendo de cada persona. Prohíbe también otras cosas, como son las peleas entre animales, o sea, de gallos, de perros, por ejemplo, la crianza y uso de animales de compañía con fines de consumo humano, la utilización de animales en espectáculos de entretenimiento con actividades en las que tengan que realizar actividades incompatibles con su comportamiento natural, o sea, por ejemplo, que se les entrene para esas cosas. Y también el comercio de cualquier espécimen de fauna silvestre y sus productos que no procedan de un origen legal, ¿no? Además de otras cosas. Esta ley es, como les digo, es la más importante que tenemos probablemente respecto a este tema, pero vamos a tocarla un poquito más adelante cuando hagamos la comparación con la legislación mexicana. Ahora, en este país norteamericano tenemos de que, si bien su constitución se pronuncia bastante respecto a lo que son la protección de sus recursos naturales o de actividades o de actividades productoras, no habla tampoco directamente de los animales, o al menos no lo hace en cuanto a reconocimiento de derechos. Lo único que llega a mencionar y que ahí sobrepasa los ejemplos que vimos en las constituciones peruanas es que menciona lo que es la protección animal, como pueden ver ahí. Tienen que, el Estado está obligado a expedir normas respecto a protección animal en el país mexicano. Ahora, su Código Civil, en su artículo 750, por ejemplo, nos habla de que se considera bienes inmuebles a los animales que formen el pie de cría en los predios rústicos destinados total o parcialmente al ramo de la ganadería, así como las bestias de trabajo indispensables en el cultivo de la finca, mientras estén destinadas a ese objeto. Es decir, que otra vez se le da ese trato de esta categoría de semovientes y se ve el valor del animal más que nada por el lado patrimonial de quien sea su dueño y no tanto como que este animal posea un valor innato. Ahora también tenemos el artículo 854 que habla de la apropiación de animales, donde dice que los animales sin marca alguna que se encuentren en las propiedades se presumen que son del dueño de estas, mientras no se pruebe lo contrario, a no ser que el propietario no tenga cría de la raza a que los animales pertenezcan. Nuevamente pertenencias, ¿no? Ahora, ahora en México también existen leyes que tratan sobre la protección de los animales, tal como lo estipula la Constitución. Por ejemplo, la Ley General de Vida Silvestre o la Ley de Ecología, pero estas leyes no otorgan derechos directamente a los animales o no los reconocen hacia ellos. No dicen el animal tiene derecho a la vida, el animal tiene derecho a tal. No, simplemente establece que el humano tiene la necesidad, la obligación, mejor dicho, de protegerlos de una u otra forma, principalmente por temas de conservación, ¿no? Ahora respecto a la protección de los animales dentro de cada estado, como sabemos, México se divide en estados. Cada estado regula de manera distinta cómo se van a proteger a los animales dentro de su territorio. Y ahí sí, por ejemplo, vemos lo que son en cuanto a maltrato animal se pueden otorgar penas que vayan de 1 a 3 años, de 2 a 5 años, en otros solamente serían multas. Va a depender de los legisladores de cada uno de esos estados. Ahora, con motivos de este trabajo, hemos elegido como la más importante la Ley de Protección a los Animales en la Ciudad de México. Y es la que vamos a comparar con la Ley de Protección y Bienestar Animal peruana. Ahora, viendo lo que son el marco normativo comparado entre ambos países, tenemos que a nivel constitucional, bueno, les comparto nuevamente los artículos que hemos revisado anteriormente, pero ahora ya teniéndolos cara a cara, notamos que, por ejemplo, el elemento más resaltante del caso peruano es que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas
Y como les mencioné, no se hace mención expresa a los animales, a diferencia de México. Sin embargo, en el artículo 122 de la Constitución mexicana vemos que nos dice, revisamos nuevamente, que la Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades. Y entre estas facultades está lo que es la protección animal. No es necesariamente, no es imperativo que se legisle sobre ello, sino que simplemente es facultativo, al menos a nivel constitucional. Ahora, comparando los códigos civiles, también tenemos nuevamente de que en el código peruano los animales son reconocidos como muebles, bienes muebles, al no ser comprendidos en, como dice, los demás bienes. El artículo 886 nos dice que, a ver, son muebles, en su punto 9, inciso 9, los demás bienes que puedan llevarse de un lugar a otro, inciso 10, los demás bienes no comprendidos en el artículo 885. Al no mencionarse en dicho artículo a los animales, ni en ninguno de los otros incisos del artículo 886, se infiere que también forman parte de esto, sobre todo teniendo en cuenta que en artículos como el 946 se habla, ¿no?, nuevamente de esta situación similar al ejemplo que les había planteado, de que, por ejemplo, el propietario de un animal hembra adquiere la propiedad sobre su cría, ¿no? Aquí solamente quisiera resaltar la particularidad de que en el Código Civil mexicano también se les consideraba a ciertos animales como bienes inmuebles, que eran los animales que forman el pie de cría en los predios rústicos destinados total o parcialmente a lo que es la ganadería, ¿no? Ahora, pasando a, al nivel penal, vemos que en Perú, el Código Penal peruano, bueno, ahí tenemos el artículo 206, inciso A, que ya habíamos comentado respecto a los actos de crueldad o abandono respecto a los animales domésticos o silvestres, que se castiga con pena privativa de libertad no mayor de 3 años, y también que se extiende siendo no menor de 3 ni mayor de 5 la pena, si es que el animal muere a causa de este abandono o actos crueles, ¿no? Mientras que en el Código mexicano se realizó una reforma para establecer sanciones más severas contra el maltrato animal, de tal manera que quien maltrata o lesiona a un animal es castigado con entre 6 meses y 2 años de cárcel, además de multas que van desde 3.100 a 6.200 pesos. Además, también nos comentan que las sanciones se elevan en un 50% si las lesiones ponen en peligro la vida del animal, y en caso de que el animal muera, el responsable ya pasa a ser castigado con penas de 2 a 4 años de prisión y multas de 12.400 a 24.800 pesos, además retirándosele todos los animales que esta persona pueda tener en su poder. Recordemos de que esto solamente es en la Ciudad de México, ¿no? Como les comenté, en este caso particular. Eh, si bien las penas son menores, en este caso tenemos esta curiosidad, ¿no? Que en el caso mexicano también se habla de lesiones que pongan en peligro la vida del animal y también se les da cierta valoración, ¿no? Ya no solamente, en cambio en el caso peruano, va a depender exclusivamente de que ese animal muera, no, sin importar si es que queda malherido, si es que queda con una condición de por vida, digamos que le rompen 4 patas, no afecta en nada más, no va a ser que la pena sea mayor a 3 años. En cambio, en el caso mexicano sí supone una diferencia, ¿no? Ahora, a nivel de legislación animal, ya particularmente en el caso peruano, tenemos que, por ejemplo, la Ley de Protección y Bienestar Animal. Vamos a revisar un poco sus artículos, los más resaltantes he querido separar. Por ejemplo, el primero que habla de los principios, que dice el principio de protección y bienestar animal, donde el Estado establece las condiciones necesarias para brindar protección a las especies de animales vertebrados, domésticos o silvestres, y para reconocerlos como animales sensibles que merecen gozar de buen trato y vivir en armonía con su ambiente. Además, el principio precautorio, donde el Estado tiene la potestad de emitir normas inmediatas y eficaces frente a indicios de que algún acto pudiera infligir dolor, lesión o daño grave o irreversible a cualquier animal para poderse evitar o reducir.
aunque no se haya demostrado que tal ser sea sensible o no a estímulos inducidos. Acuérdense eso con el ejemplo del gran simio. Las medidas deben adecuarse a los cambios posteriores en el conocimiento científico. Porque claro, al igual que pasó con el ejemplo del gran simio, donde gracias a estos estudios se le pudo dar este nuevo valor al mono, al simio, de igual manera existen otros estudios que buscan dilucidar si es que otros animales también poseen esta característica de la autoconciencia. Ahora, la ley mexicana de protección a los animales, la ley de protección a los animales de la Ciudad de México, nos dice que sus disposiciones son de orden público e interés social, teniendo por objeto proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus características físicas, así como asegurar la sanidad animal, la salud pública y las 5 libertades del animal. Establece también las bases para definir los principios para proteger la vida y garantizar el bienestar de los animales, y la regulación del trato digno y respetuoso a los animales, de su entorno y de sus derechos esenciales. No solamente, como podemos apreciar, son bastante más directos, más firmes en esta protección animal, sino que además sí les reconocen derechos. Por fin se habla de derechos esenciales de animales. Esa es una de las principales diferencias que tiene con lo que vemos en la ley peruana. Ahora, mientras que en el Perú la finalidad es la de garantizar el bienestar y la protección de todas las especies de animales vertebrados, domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio, en el marco de las medidas de protección de la vida, la salud de los animales y la salud pública, en el lado mexicano se protege a los animales domésticos abandonados, ferales, deportivos, adiestrados, perros de asistencia, para espectáculos, para exhibición, para monta, carga, tiro, prácticamente para todo tipo, hasta para medicina tradicional, como es mencionado ahí. No, nuevamente es más extenso el trato que le da México. Ahora, revisando el artículo tercero de la ley mexicana, vemos que dice, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, corresponde a las autoridades del Distrito Federal, en auxilio de las federales, la salvaguarda del interés de toda persona a exigir el cumplimiento del derecho que la nación ejerce sobre los animales silvestres y su hábitat como parte de su patrimonio natural y cultural. O sea, hay obligaciones asignadas respecto a, esto, a cómo deben procederse para el cumplimiento de esta ley. Ahora quiero también leer el artículo tercero que habla del objeto de la ley peruana, principalmente la parte final, donde dice de que además se quiere velar por su bienestar para prevenir accidentes a sus poblaciones y aquellas enfermedades transmisibles al ser humano. Hay un concepto importante que es el del bienestar animal, que vamos a revisar cómo lo tratan tanto Perú como México. Y en el caso peruano se define como el conjunto de elementos que se refieren a la calidad de vida de los animales, basado en la protección de las especies, respeto a sus hábitats naturales, adaptación a los entornos brindados por el ser humano que les permitan desarrollarse y mantener un comportamiento natural en pleno estado de salud física y mental, que implica además aspectos de sensibilidad referidos principalmente al dolor y al miedo. A partir de ahí se le da ya un mayor valor a los animales. Ahora, en México está también lo que es el bienestar animal, entendido como que el estado es el estado en que el animal tiene satisfechas sus necesidades de salud, de comportamiento y fisiológicas frente a cambios en su ambiente, generalmente impuestos por el ser humano. En ambos casos se habla, pues, ¿no? de calidad de vida del animal, aunque con las particularidades de cada legislación. Ahora, en Perú, por ejemplo, pasando a lo que son casos, tenemos el expediente número 22/2018, donde se habla, fue la demanda de inconstitucionalidad respecto a la tauromaquia, disculpen, a la primera y última disposición complementarias de la ley 30.407, donde se hablaba de la tauromaquia y la gallística y se excluía de esta protección de la ley de protección y bienestar animal. Finalmente simplemente se rechazó la demanda, se declaró infundada, porque necesitaban 5 votos y les faltó uno, lamentablemente.
basándose principalmente en que la dignidad animal no está reconocida en la Constitución, a diferencia de la humana, y que le correspondería más bien al Ministerio de Cultura pronunciarse respecto a si es que las corridas de toros o las peleas de gallos son manifestaciones culturales válidas o que deberían prohibirse. En tanto, en México tenemos el caso de la Pecas, que era una yegua que vivía en el estado de Catepec, estado de México. Ella tenía dos dueños, un hombre de 29 años y una mujer de 31, llamados John y Marlene, quienes fueron sentenciados tras confesar que habían maltratado a su yegua. A ellos se les aplicó la pena máxima, que era de, dos, tres, de 2 años, si no me equivoco. Y fue un hito bastante importante, ¿no?, en dicho país, al menos lo va a ser a futuro. Esto ha sido bastante reciente, como verán, ocurrió recién en noviembre de 2019. Finalmente, y ya que el tiempo nos ha quedado un poquito corto, vamos a hablar de lo que son las conclusiones. En opinión de este humilde autor, debería existir también, por ejemplo, y vi que algunos autores lo compartían, era que debería existir una sanción para lo que es hurto de animales de compañía, porque hablamos, la hay para maltrato, por ejemplo, o asesinato de animales, pero no para hurto. Pero se supone que se les da ya cierta valoración a los animales y se les da cierta categorización, en este caso animales de compañía, pero, pero hay una incoherencia, porque tenemos el delito de abigeato que habla de hurto de ganados, pero no de animales de compañía. Eso es algo que debería, por ejemplo, revisarse, ¿no? Ahora, tampoco consideramos que los sujetos de derecho, que los animales deberían ser considerados como sujetos de derecho, porque traería bastantes complicaciones, por ejemplo, en lo que es representación o cosas así, sino más bien deberían ser considerados como objetos sensibles de derecho, tal cual al parecer las legislaciones están adoptando, ¿no? Y lo cual es bastante bueno. También debería seguirse esa línea de revisar lo que es el factor de autoconciencia. Fue de bastante agrado para mí el revisar que se haya mencionado, que se haya hecho mención a esto en la legislación peruana, pero de todas maneras tiene que seguir ese camino, ¿no? Sería bueno de que se fomente la investigación y que los mismos legisladores también estén siempre al día con los nuevos avances para poder seguir modificando nuestra normativa respecto a los derechos animales. Por último, no hay que hacer oídos sordos ni la vista ciega respecto a los principales problemas de aplicación que tenemos para estas normativas, y es que tal como las personas comunes y corrientes de a pie no nos quieren muchas veces aceptar lo que son las denuncias, sea por maltrato, por violación, por robo, por cualquier causal en las distintas comisarías. De igual manera sucede, como es lógico, con las posibles denuncias por maltrato animal. Dejando un poquito la formalidad, ya que estamos en esta parte final, quisiera comentar un caso particular que una conocida mía, una muy buena amiga mía, también lo ha intentado y se ha visto perjudicada por estos malos actuares, ¿no?, de lo que son las comisarías. Y bueno, esos son también aspectos a mejorar, ¿no?, a revisar. Y bueno, hemos llegado al final de la presentación. Espero que les haya sido provechosa. Para mí lo fue. El tema me ha gustado bastante averiguarlo. Y nos vemos en, ojalá, otra ocasión. Hasta luego.